Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de video viernes. Estamos en la tercera parte de la lección número 7, donde estamos eh, es cronológica, ¿ok? Y ahora llegamos al capítulo 13 de Génesis. Sí, hemos estado estudiando por un buen tiempo estas lecciones, que son el primer libro del plan de discipulado de Progresando a la Madurez de nuestra iglesia, o nuestro plan, o nues- el deseo que nosotros tenemos de llevar al creyente de una persona no creyente a un creyente maduro espiritual. Y la primera parte de este estudio, donde aprendemos acerca de quién es Dios, lo que Él ha hecho, sus características, pero también de cómo es el hombre, su tremenda necesidad, y que el hombre siempre está, eh, por su naturaleza, en contra de Dios, ¿ya? Ahora, llegamos al capítulo 13 y hemos visto en la semana pasada que Lot escogió irse hacia la pradera que se parecía a Egipto, pero no preguntó a Dios para moverse allá, ¿sí? Abraham se quedó donde Dios quería que él esté, pero Lot, a pesar de que era alguien que creía en la venida del libertador, en su vida, en lugar de caminar por fe, caminaba por vista, por lo que le daba los réditos a él, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Quiero que vean juntamente conmigo en Génesis capítulo 13 y los versículos 12 y 13. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, estos hombres eran así. ¿Recuerdan cómo era la gente antes del diluvio? Todos pensaban en sí mismos, nadie quería hacer lo que Dios quería, y así es parte del hombre. Ahora aquí, en Sodoma, eran perversos de la misma manera, porque todos estaban enfocados en sí mismo y no les importaba lo que Dios había dicho. Y Dios le hubiese dicho eso a Lot si él le preguntaba, pero lo que él vio, en lugar de alzar los ojos y decir, Dios, ¿qué hago? Si no puedo estar aquí con Abraham, tenemos demasiadas cosas y no podemos estar aquí juntos. No es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy seguro que Dios le hubiera mostrado, le hubiera dicho, pero él no preguntó, él simplemente vio y dijo, me voy hacia donde se parece más a la tierra de Egipto, ¿sí? Y Egipto para nosotros en la Biblia representa el mundo. Entonces, Lot, a pesar de que era justo, un hombre que confiaba en que Dios iba a mandar un Salvador, tomó una decisión que afectó mucho para su vida, ¿ok? Y dice aquí que él fue hacia Sodoma y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, o sea, estaba tan cerca y no le preguntó a Dios lo que él quería que haga. Ahora, el ignorar esto tuvo muchas consecuencias, pero quiero que lean conmigo algunos versículos que encontramos en la palabra de Dios acerca de buscar la dirección de Él. Miren en Proverbios capítulo 4 y los versículos 13 y 14. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Ahora, recuerdan que Proverbios habla acerca de la sabiduría personificada, es decir, ver las cosas como Dios las ve. Y cuando hablamos de retener el consejo, es de creerlo, de buscar la dirección de Dios, de creerla y quedarse con ello, ¿sí? Y no ir por la vereda de los malos o de los impíos. Y Lot, ¿qué hizo?
se fue lo más cerca posible de Sodoma, donde los hombres pensaban, vivían de una manera donde, en la cual Dios no existe, ¿sí? En la cual veían las cosas todo para satisfacción personal y nunca preguntando a Dios, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quieres que haga? O sea, sabiendo que hay un Dios soberano que Él quiere que le conozcamos a Él, ¿ya? Y la Biblia sí nos enseña que lo que Dios quiere de un creyente que camine en el Espíritu Santo es que vivamos en dependencia de Él. Y en Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Y eso es todo lo que se hacía en Sodoma. ¿Ok? Mis queridos hermanos, por favor, ustedes que si no tienen este estudio que estamos siguiendo, tienen que hacérmelo saber, mándenme un mensaje a la página de Facebook o por medio de un comentario en nuestro canal de YouTube bajo esta publicación. Pero es muy importante que usted tenga el estudio, ¿ok? Para que pueda hacer sus notas, para que pueda ampliar cuando va haciendo la investigación, tanto en el diccionario bíblico, en el comentario, y tener esto como un registro de su estudio personal. Ya, ahora continúo. Y Dios no estaba contento con la gente de Sodoma y Gomorra, aún antes de que Lot se mudara allá, ¿sí? Dios había esperado que esta gente se arrepienta, le mire a Él por un largo tiempo, pero ellos no lo hicieron y, y Dios decidió poner fin a este pecado de ellos, ¿sí? Y no iban a pasar un día más hasta que Dios juzgue a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿se acuerda lo que pasó con la gente antes del diluvio? Dios dijo que darían 120 años y ese tiempo duró la construcción del arca, pero cuando el arca estuvo lista, fue Dios el que cerró la puerta y cayó el diluvio y fue el juicio de Dios para la humanidad, que a su vez tampoco no quería nada con Dios. Y aquí en el juicio de Sodoma y Gomorra también nosotros vemos otra vez que Dios le da una instrucción al hombre y fracasa y Dios manda un juicio. Y aquí en el juicio de Sodoma y Gomorra nosotros vemos esto, ¿ok? Ahora, quiero leer lo que nuestro estudio nos dice. El día llegó finalmente cuando Dios decidió que les había dado suficiente tiempo para que se arrepintiesen. Ni uno solo de aquellos que rechazaron estar de acuerdo con Dios escapó de su castigo. Es algo para meditar porque Dios, como regla, no castiga inmediatamente el pecado. Es por eso que pareciera que lo pasa por alto. No obstante, ese castigo llegará tarde o temprano. ¿Sí? Y el problema em, es, es, es el orgullo que es la raíz del pecado, ¿sí? Ese orgullo del hombre que dice, no, yo vivo mi vida, tengo tiempo para mí, hago lo que yo quiero, mis planes, lo que yo quiero, pero no considero a Dios, ¿ok? Al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, ¿ok? Ahora, Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 11 nos dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, ¿sí? Es una de las características que Dios da, él es paciente, ¿sí? Pero ha dado las instrucciones y un día va a juzgarla y Él va a hacer lo que ha dicho. No es como nosotros que amenazamos y decimos, ya vas a ver, y nunca lo hacemos. No. Lo que dice Dios, eso lo hace y lo cumple. Y Él, que es soberano, va a hacer esto con el hombre. Y lo iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Ahora, lean conmigo también Salmos 50, versículo 20 y 21. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste
y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Una escritura muy interesante en Génesis 18, 22 al 32. Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado, sino por la falta de justos. ¿Sí? Miren conmigo esto porque van a ver cómo el hombre por su propia cuenta no quiere nada con Dios y Dios es paciente y Dios quiere que nosotros les conozcamos a Él. Hasta este punto he estado leyendo de nuestro estudio, pero miren conmigo que dice Génesis 18 22 al 32, ¿ok? Génesis 18, del 22 al 32, dice lo siguiente. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Esto es cuando Dios, por medio de los ángeles, les da a conocer a Abraham lo que iba a hacer. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué audaz es Abraham al preguntarle a Dios, decirle, ¿qué estás haciendo? Pero Dios es soberano y Dios es misericordioso y también estaba tratando con la vida de Abraham. Y dice aquí, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y eso implicaba que no habían 50 justos. Entonces respondió Jehová, perdón, el 27. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar y mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí, ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No había justo ni uno. El que estaba ahí, que era Lot, a quien Dios mandó a sacar de Sodoma, era el único que creía en que Dios mandaría un libertador, ¿sí? El resto, no, ¿ok? Ahora, continuando con nuestro estudio, mis amados hermanos, miren conmigo lo que nos dice en los versículos 1 al 3 de Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron.
Nuestro estudio nos dice algo muy interesante aquí, quiero que pongan mucha atención, si quieren subrayarlo, háganlo. Dice, ve el progreso en la caída. En el principio, Lot vivió cerca de una ciudad. Ahora ha entrado en ella y estaba viviendo entre estas personas malvadas. Posiblemente estaba viviendo de la misma manera que ellos. Miren conmigo lo que dice Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, o el Salmo 1 del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, em, Lot, desde un comienzo, cuando él escogió irse para allá, lo que quería era ver las cosas como el hombre las ve, alejados de Dios a su propia manera, porque se parecía a Egipto, y Egipto es una imagen, una figura del mundo que no conoce a Dios, que no ve las cosas como Dios las ve, que hace sus cosas a su propia manera, sin considerar que fuimos creados aquí para conocerle a Dios y ser de Él, para hacer la voluntad de Él, ¿sí? Y se fue así al lugar donde vivían como en Egipto y estaba él viviendo como un mundano, siendo un justo, ¿sí? Ahora, miren también lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4 del 17 al 19. La Biblia sí nos habla más acerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Estas personas eran orgullosas, inmorales, glotonas, no les importaba las necesidades de otros. Es decir, en otras palabras, eran egocéntricos. Puede usted ver en Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el final del capítulo, una foto de cómo es el hombre que pone a un lado a Dios, ¿sí? Es una degradación moral cada vez peor porque en lugar de ver las cosas como Dios las ve, se hace daño a sí mismo viendo las cosas a su propia manera de pensar, no a la manera de Dios, rechazaron a Dios y como consecuencia se alejaron y Dios les permitió que se vayan cada vez más lejos, ¿ok? Ahora, miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. En su Biblia, Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel capítulo 16, 49 y 50. La definición de soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o un desprecio hacia otros, ¿sí? Soberbios, así son, así es el hombre. Si fuera por nosotros mismos, nos iríamos cada vez más al mundo, cada vez más alejados de él. Es por eso que Dios se da a conocer para que a través de su Hijo Jesucristo, nosotros, al creer que somos pecadores, manda a su Hijo Jesús, bueno, manda al Espíritu Santo para morar en nuestras vidas cuando hemos creído
que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Ahora, hasta aquí estamos viendo lo pecador que es el hombre, que no quiere nada con Dios. Sin embargo, Dios sí quiere que se salven. Ahora, sigamos leyendo Génesis capítulo 19 y los versículos del 4 al 7. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, ¿ya? Recuerdan que estos varones que fueron a ver a Lot, entraron en la casa de Lot y ahora la gente de la ciudad vino a verles a estos varones. Dijo, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces los salió a ellos a la puerta y la cerró detrás de sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Sí, em, aquí les doy un dato. No estaban hablando de conocerles, de estrechar la mano y decirle cómo le va. No, estaba hablando, este conocer habla de un término sexual, de una intimidad sexual, es decir, querían violar a estos varones. Todos, desde el más grande hasta el más joven, dice aquí. Ya pueden imaginarse la sociedad en la que estaba viviendo Lot, ¿sí? Y para él se le hizo cómodo, en lugar de mirar al Señor y estar viviendo en dependencia de él, se había ido totalmente lejos, pero Dios no le iba a dejar, le mandó a sacar de ahí. Ahora, este es un cuadro repulsivo, pero Dios lo ha puesto aquí con un propósito, y es que hoy día la sociedad nuestra está de la misma manera. Miren unos versículos que nos van a ayudar en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, por favor. Si ustedes en sus casas pueden anotar y revisar Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 11, y también Romanos 15, 4, ¿ok? Primera de Corintios 10, 11. Les voy a leer Primera de Corintios 10, 11, porque nos enseña algo acerca de la actitud de estos hombres. Dice, y estas cosas que les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es a nosotros hoy día. Y Romanos capítulo 15, versículo 4 también habla acerca de que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para aprender de ellas, para verla, para conocer a Dios. Ahora, Lot eh, escogió la tierra buena en lugar de preguntar a Dios qué es lo que él quería que haga. Sí, y esa decisión de Lot hubiera sido mejor que preguntase a Dios cuál era su voluntad, qué es lo que él quería que haga, pero no lo hizo. Así es que Dios mandó a los ángeles para sacarlos de ahí, y el fin de Lot fue horrible, y sus hijas eh, también tenían un tiempo, tuvieron un tiempo feo. Sí, pero la Biblia nos dice que Lot creyó a Dios y Dios le rescató. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Eh, qué tremendo. Si usted lee Romanos capítulo 1 del 1 al 18, perdón, del 18 hasta el versículo 32, hasta el final del capítulo, va a ver cómo era la sociedad en Sodoma y Gomorra, va a ver cómo era la sociedad antes del diluvio, va a ver cómo era la gente en la Torre de Babel, va a ver cómo era la gente en Corinto, va a ver cómo es la gente hoy en día que ha dejado a un lado a Dios.
¿sí? Que no le interesa creer en la verdad, ¿sí? Y no se trata de simplemente hablar de Dios, sino creer al Dios de la Biblia a través de la Biblia, a través de conocerle a Él, a través de creer lo que el Espíritu Santo nos muestra, y es decir, que nos muestra la verdad y lo crees o lo rechazas, ¿ya? Les ruego que crea en lo que dice el Señor. Ahora sigamos leyendo Génesis capítulo 19 y desde los versículos 8 hasta el 11 vamos a leer, ¿ok? Y dice, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues han venido a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No había freno para la maldad de estas personas, no había freno para las cosas que ellos querían hacer, pero Dios no lo iba a permitir porque mandó a estos hombres para sacar a Lot de ahí, ¿sí? Y sigamos leyendo en Génesis capítulo 19, los versículos 12 al 17. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y aquí él estaba diciendo lo que Dios iba a hacer. Sí, él creyó a lo que estos hombres iban a hacer porque venían de Dios, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, el testimonio de un justo dentro de un lugar mundano había sido perdido totalmente porque no estaba caminando en dependencia de Dios. Y eso pasa también con un hombre aquí en esta tierra que es creyente y decide por su rebeldía caminar en incredulidad, no en base a la verdad, no en base a confianza en el Señor, sino en base a su propia manera de pensar. Cuando quiera compartir el mensaje, no lo va a poder hacer. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del el joven que estaba en la montaña y gritaba, ahí viene el lobo, y la gente se asustaba, iba corriendo y le encontraban a él riéndose, hasta el punto que después ya no le creyeron. Y cuando vino el lobo, ya no hubo nada que hacer, ¿sí? Ya él perdió totalmente todo el testimonio, ya no le creían. Y pasó lo mismo con Lot, que eso pasa también con un hombre que por incrédulo o por rebelde, un creyente, decide caminar en la carne y no en dependencia de la verdad, dependencia del Señor, en comunión con la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde puede crecer espiritualmente. Sí, para mí se me hace muy, escucho a la gente que, a hermanos, sí, voy a ir a vivir en tal parte, en tal lugar, y la primera cosa que buscan es cuánto van a ganar, el dinero que tienen, la casa donde van a vivir, pero no hacen la pregunta, ¿y allá habrá un lugar donde yo pueda estudiar la Biblia? ¿Habrá un lugar ahí cerca donde me pueda congregar? Y las consecuencias de no preguntar la voluntad de Dios son tremendas. Nuestros hijos sufren esas consecuencias. Aquí los yernos de Lot murieron separados de Dios para la eternidad. ¿Sí? Qué tremendo. Pero por eso estas historias verídicas, esto pasó,
para aquellos que no han estudiado antes con nosotros, quiero que sepa que toda la Biblia es inspirada por Dios y eso habla acerca de que lo que estamos leyendo son hechos históricos que pasaron. No son fábulas como la Iglesia Católica cree, son verdad. Esto pasó y fueron escritas para nuestra enseñanza. Ahora, dice aquí, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa tú por tu vida, no mires atrás, tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dios no salvó a Lot, su esposa y sus hijas porque eran buenos, porque Lot creyó en las promesas dadas a Adán y a Abraham sobre su libertador venidero. Otra vez, voy a repetir, Dios no salvó a Lot porque él era mejor que el resto, sino simplemente porque había creído en que Dios mandaría un libertador. ¿Sí? Entonces los ángeles de Dios guiaron a Lot que fuera antes de que las ciudades fueran destruidas. Dios siempre salva a aquellos que están de acuerdo con Él y que creen en su palabra. Sí, por eso también es un ejemplo de que el creyente que ha nacido de nuevo no puede perder la salvación. Ahora, esa era solamente una pausa comercial, ¿ok? Recuerde a Abel. Él estuvo de acuerdo con Dios, confió en Dios y Dios le aceptó. Hebreos capítulo 11 y el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Noé estuvo de acuerdo con Dios y confió en él, y Dios le salvó a Noé del diluvio. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora Lot estuvo de acuerdo con Dios y confió en él, y Dios le libertó antes que Sodoma fuera destruida. Génesis 19 del 24 al 25 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de ella, de la tierra. Una vez que Lot estuvo fuera de la ciudad, sano y salvo, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, tal como había destruido al mundo con el diluvio en los tiempos de Noé, ahora destruyó a estas personas malas, pero esta vez con fuego. Segunda de Pedro 2:6 dice, Segunda de Pedro 2:6, miren conmigo por un momento. Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. A través de convertir a las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, Dios las usó como ejemplo para aquellos que viven sin Dios. La destrucción de estas ciudades debe ser un ejemplo de lo que vivirán aquellos que viven sin Dios. Eh, la paga del pecado es muerte y eso habla acerca de separación de Dios. Esta vida ha sido dada para que el hombre le conozca a Él. No hay otra vida después de esta, ¿sí? O te vas al cielo por haber creído en la obra terminada de Cristo Jesús, de que somos pecadores, de que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y Dios le juzgó a Él, le castigó a Él en lugar de nosotros. Y al hacer eso nos hizo hijos de Dios para vivir para la eternidad con Él. Sí, o rechazas lo que te enseña la palabra, que es esto del Evangelio,
y vive separado de Dios para la eternidad, tanto aquí como para toda la eternidad, y no hay vuelta atrás, ¿ok? Ahora, Dios es fiel y nunca cambia. Él todavía es el mismo hoy. Odia el pecado y nadie puede escaparse del juicio. Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. ¿Qué dijeron los hombres, los ángeles? No mires atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? No creyó. Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí puede decir la única salada que encontramos en la Biblia. De ahí sale ese término. No es verdad, yo me estoy inventando, ¿ok? Pero quiero que sepa que por no creer, este, fue separada de Dios. ¿No? O sea, nunca, ella no fue salva, ¿ok? Ahora, cuando los ángeles se llevaron a Lot, su esposa y sus dos hijas fuera de Sodoma, ellos le dijeron que no vieran hacia atrás, solo que corrieran hacia las montañas. Pero la esposa de Lot lo hizo. Dios sabía lo que había en su corazón. Ella era como Caín, no confió en Dios y amaba los caminos pecaminosos de las personas de Sodoma. Fue por eso que Dios la convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué una estatua de sal? Porque el pecado endurece nuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 3 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ese es el problema, el no creer, el no confiar en la verdad. Y al nosotros ver lo que dice las escrituras y no creer en Dios, tenemos la misma actitud. Por eso Dios es paciente con nosotros, pero el hombre estando en incredulidad mm, no puede agradar a Dios. Y dice aquí, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. La palabra exhortación es como llamar la atención de alguien para que cambie su manera de pensar y se dirija en un camino correcto. No se trata de darle palo y caerle a bibliazos, sino animarle a admirar y creer en la verdad y confiar en Dios. Antes de exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que dice el Señor hoy, para que ninguna de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis amados hermanos, hoy es el tiempo de confiar en el Señor. Hoy, no mañana. Hoy, el tiempo de regresar y decir, Dios, realmente he estado viviendo sin preguntar a ti qué debo hacer, sin esperar en ti. Y muestra que no te conozco, pero quiero conocerte y ver las cosas como tú las ves. Y mejor estar tranquilo, confiando en Dios por el poder del Espíritu Santo, no por mi manera de pensar. Queridos hermanos, la próxima semana continuamos con la siguiente lección de las cronológicas. Entonces, no se pierda lo que continúa en este estudio. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Recuerden que ustedes pueden dejarnos sus comentarios, tanto aquí en nuestra página de IGB Cuenca en Facebook, como en nuestra página también aquí de nuestro canal de YouTube, ¿ok? Están bienvenidos sus comentarios y les animo a mirar al Señor y creer en Él hoy. Saludos.